La casa que visitaremos el día de hoy nace gracias a que varias personas con el mismo objetivo armaron lo que conocemos aquí en México como una cooperacha. Ese dinero, un amplio conocimiento por la arquitectura conceptual, muchísimos kilos de tierra para usar como pintura y el afán de construir lo que según nos dicen es la casa más fresca de todo Mérida, nace Casa Cheche. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la localidad de Sitiá, una comisaría de la ciudad de Mérida. De hecho, ya les habíamos hablado de ella. Es en donde trabajan muchísimo las artesanías, sobre todo de piedra. Y algo bien curioso es que además estamos a escasos 5 minutos del norte de la ciudad. Y estamos llegando a la que va a ser nuestra siguiente presa. Les presento Casa Cheche. Casa Cheche se caracteriza por tener una fachada en un primer plano curva que contrasta con la fachada completamente recta que tenemos en un segundo plano. Además, como pueden ver, la parte de atrás es súper alta y lo que decidieron hacer es tener esta barda en una escala humana para que se hagan una idea más o menos como de 1.5 Rogers para que no se sintiera tan agresivo. Algo que me encanta de esta casa es que no usaron prácticamente nada de pintura para colorearla o para pintarla, únicamente en el portón y en la puerta de acceso. De resto, lo que hicieron fue tomar tierra de la misma construcción mezclado con arena y concreto para lograr darle esta tonalidad a todas las paredes. Asimismo, vemos estas celosías que lo que logran o la intención de ellas es jalar el viento que viene del noreste hacia el interior de la casa. Tienen justo esta orientación, de hecho se mandaron a ser hechos específicamente para este proyecto. Es un taller local que se llama Strong, probablemente les suene, es un taller de concreto, ya les habíamos hablado de él, ya saben, toda la información en la descripción. Algo bien curioso es que tuvieron que llevarles sacos de tierra para lograr imitar el color que se tiene en la casa y tener como resultado final esta uniformidad que se tiene en la fachada. Pero creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera. ¿Por qué no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro? Una vez estando tras muro, nos reciben 280 metros cuadrados de construcción en una superficie de 450 metros cuadrados de terreno. Toda la construcción se hizo de manera elevada con la intención de evitar filtraciones de agua. Asimismo, se incluyeron estos patios con grava para evitar cualquier tipo de acumulamiento de agua que se logre filtrar lo más fácil posible. Algo que nos comentaban los arquitectos que nos pareció súper interesante es que a lo largo de la casa existen lo que ellos denominan guiños u homenajes a diferentes aspectos de la vida aquí en Yucatán. Ya los iremos viendo a lo largo del recorrido. El primero de ellos es esta cruz que tenemos aquí enfrente, en donde se decidió incorporar con la intención de hacer referencia a esta cultura eclesiástica que se tiene en Yucatán. De igual manera, no sé si ustedes se den cuenta desde allá, pero a mí esta casa me hace pensar como si fuera una casa de cartón. Que si vemos inclusive allá arriba, tanto el color como los bordes, pareciera que lo de arriba, en lugar de construir unos volados, decidieron nada más como doblar las lengüetas y dejarlo de esa manera. Pero bueno, también podemos ver en donde se encontraba la cruz cómo tenemos este desnivel entre estos dos techos. Esto ocasiona una chimenea de aire, lo cual nos permite captar el viento que proviene del noreste, que es el frío que les comentaba, hacia el interior de la casa. ¿Qué les parece si vamos a descubrirlo? Fresco. Ay. Una serpiente emplumada, pero es de madera. No hay riesgo. Me voy a quitar esto para evitar confusiones. ¿Se acuerdan que les dije que hay guiños alrededor de toda la casa, precisamente haciendo homenaje a la cultura yucateca? Bueno, pues este es otro. Aquí se buscó simular a una serpiente emplumada, como lo es Kukulcán, una de las principales deidades mayas, que además, como muchos sabrán, es el motivo por el cual muchos visitan el castillo de Chichén Itzá por el equinoccio, con la intención de ver el descenso de Kukulcán y de recargar energías. Y no sé si les había contado, pero la palabra Cheche significa frescura en maya. Esto es algo que no podemos evitar sentir al entrar a este lugar. Todo el mundo sabe que además el viento es algo que no se puede percibir a menos de que le pongamos un cuerpo sólido. En este caso, se decidieron utilizar estas cortinas que prácticamente se arrastran en el piso con el fin de hacerlas bailar al ritmo del viento. Y tienen otro propósito. Este es contrastar con el resto del aspecto sólido, incluso rudo, que tiene el resto de la construcción. Y por acá tenemos la cocina. Una
Una cocina muy sencilla con una ventilación cruzada con la intención de que lo único que se cose en este lugar sean tus alimentos y no sea uno mismo. Oigan, y para todos aquellos amantes de los cuartos de lavado que siempre nos preguntan ¿en dónde lo tenemos? Fíjense esto, un cuarto entero solo para ustedes. Bienvenidos al comedor. Todos los muebles de esta casa fueron hechos a la medida. Utilizaron de inspiración el trabajo del artista Donald Judd, un artista que busca generar la menor cantidad de merma posible. Es por eso que vemos estos cortes rectos en las sillas como en el resto de los muebles, con la intención de generar la menor cantidad de desperdicio posible. Además, optaron por estos colores, esta tonalidad oscura, con la intención de emular sombras. Esto, de nuevo, generando el sentimiento de frescura que te da una sombra con tan solo verla. Y probablemente dirán, oye Roger, pero no utilizaron pintura más que en las puertas, pues tampoco en los muebles. Los muebles, de hecho, emplearon una técnica que probablemente les recordará a la que vimos en Casa Desnuda, en aquella puerta de acceso, en donde lo que hacen es quemar la madera para posteriormente cepillarla con unos cepillos que tienen cerdas metálicas y repiten el proceso durante alrededor de 2 o 3 veces según la tonalidad que le quieran dar. Esta técnica es una técnica japonesa que se llama Sosugi. ¿Cómo se llama? Que se llama Ryosugiban. Además, decidieron, en caso de que un día no sople de plano el viento, incorporar estos aires acondicionados decorados con esos macramés que no solo sirven de decoración, sino que también ponen a bailar estos hilos al ritmo del aire. Algo muy curioso y que me encanta de este comedor es la frescura que tienes. Y esto se debe gracias también a estos 4 patios que tenemos alrededor, en donde esto nos permite que terminando de comer podamos elegir hacia dónde nos queremos ir. Si es la hora de la comida, nos vamos al patio que se encuentra al costado derecho, aprovechando las sombras de esa hora. Si es durante el día, nos vamos al patio que nos queda justo de frente, aprovechando la sombra de ese momento del día. O si no, tenemos estos otros 2 para el resto de la tarde. ¡Excelente! Vamos por acá, seguimos con el recorrido. Llegamos a la sala de tele. Este es uno de mis espacios favoritos de la casa, y no por la tele, sino por todo lo que le rodea. En donde este techo de 4 metros, en conjunto con el uso de estos materiales de la región, que por cierto, creo que no les mencioné, pero para lograr este tono que tenemos acá, que es diferente al que se tiene afuera, se hicieron 16 pruebas de colores diferentes, en donde mezclaban diferente proporción de tierra y arena. Eso, en conjunto con una arquitectura que busca crear sombras, es lo que hace este proyecto un espacio verdaderamente especial. Y aún más especial es que se haya logrado gracias a la suma de un esfuerzo colectivo. En este caso, como les había comentado, se armó una cooperacha en donde varias personas se pusieron de acuerdo, cada quien puso su parte, en este caso fue de 100,000 pesos mexicanos, se planeó todo el proyecto, se diseñó, se estudió, luego se ejecutó y hoy todos son parte de las ganancias. Para más detalle, link en la descripción. Ya estando afuera, nos reciben estas columnas cuyo fin es principalmente estético, que cumplen con otra función, que es la de generar tensión arquitectónica, que según nos comentan los arquitectos, esto es preguntarnos, ¿será que se habrán pasado a la mitad o que se habrán quedado cortos? ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Por cierto, quisiera agradecerle a todas y todas por el apoyo, por todos sus likes, por todos sus comentarios. Quien todavía no se ha suscrito, ahí está el botoncito, no olvide suscribirse, activar las notificaciones para que YouTube les enseñe todo nuestro contenido. Y miren nomás, llegamos a la piscina. Esta piscina, la verdad es que si no fuera día de grabación, yo creo que yo ya estaría adentro. Es una piscina estilo hacienda con acabados de chucum. El agua se ve súper fresca, en donde eso que vemos allá al fondo, que parece como una fuente, como un estandarte, bueno, eso es el cuarto de máquinas. Aquí hicieron una escultura o un espacio alrededor de algo funcional. ¿Se acuerdan lo que les contaba de generar tensión arquitectónica? Bueno, échenle un ojo a estas huellas que tenemos aquí en el piso, en donde vienen como en desorden, casi como si estuviéramos jugando dominó y estábamos ahorita barajeando todas las fichas. Y en este pasillo tenemos un muro que me recuerda muchísimo a Casa Desnuda, en donde se dejó este bloque de hormigón al descubierto y donde, chéquense esto,
Esta es una idea súper original, nos encantó cuando la vimos con un blog. Lo que hicieron fue cortar de este lado y de este e incrustaron otro, nada más pusieron la instalación eléctrica y quedó padrísimo. Además armoniza y arma perfecto con el resto de toda la barda. También tenemos estos espejos de agua que se hacen presentes en otras partes de la casa con el fin de también enfriar esta zona, esta banquita que tenemos acá. Algo muy importante de esta casa es que tiene plantitas, pero estas todavía están creciendo. Digamos que la casa hoy se encuentra en su etapa de niñez y el día de mañana estas irán creciendo, al igual que esta lo está haciendo ahorita, e irán cubriendo toda esta zona, de tal manera que la vegetación comienza a jugar un papel protagonista en toda esta casa. Bienvenidos a la planta alta. Aquí, al igual que en el resto de la casa, se utiliza como elemento decorativo el uso de las sombras con luces. Por ejemplo, en esta pared, durante la mañana se proyecta la sombra de ese árbol y durante la tarde se proyecta por las escaleras figuras geométricas prácticamente perfectas. Algo igual bien interesante es que las habitaciones no comparten muros entre ellas. Esto con la intención de poder crear esta barrera acústica entre ellas y generar mucha más privacidad. Acompáñenme a conocerlas. Llegamos a la recámara principal. Esta recámara, al igual que el resto de la casa, es muy fresca. Incluso acá decidieron incorporar este nuevo elemento, que son estas ventanitas que se encuentran ahí arriba, que como todos sabemos, el aire caliente se va para arriba. Entonces estas funcionan literal como una olla de presión para darle salida a todo ese aire caliente. Y aquí en estos closets se utilizó la misma técnica japonés que se usó con los muebles, pero a diferencia de los muebles y haciendo un poquito analogía a la carne, este es un cocido, digamos 3/4 en lugar de bien cocido. Y además al final se le puso un recubrimiento con aceite de coche. De este lado tenemos el baño. Este baño es un baño pensado para parejas, en donde tenemos estas dos opciones de lavabo. Una primera, en donde podemos lavarnos las manos viéndonos a nosotros mismos. Y una segunda, en donde podemos simplemente contemplar el horizonte. Ya depende qué tan meditativo andemos por las mañanas. Y acá de este lado está la parte más privada del baño. Por acá tenemos la regadera, en donde tenemos estos pequeños ladrillos, estos mosaicos, de nuevo un tono arena para armonizar con el resto de la casa. Y esta regadera que se ve que sale a presión, no es de mis favoritas que cae desde arriba, pero se ve bastante funcional. Continuemos con el recorrido. Y un último elemento de esta recámara principal es este balcón que tenemos por acá, en donde en lo personal me hace cumplir mis deseos de niño de poder tener por fin mi casa en el árbol. ¡Roger! ¡Bájate de ahí! Con este chacá que honestamente no sé si es una casa en el árbol o hay un árbol en mi casa. Algo además padrísimo que no sé si se alcance a ver o a percibir es cómo se va moviendo, cómo esto está vivo. Inclusive el mismo viento lo hace mover y con este fijo... ¡Ay! Hasta marea un poquito. Pero bueno, continuemos con el recorrido. Esta casa, además de contar con esta recámara principal, también tiene en esta segunda planta dos habitaciones más. Una de este lado, del lado izquierdo, y por acá otra habitación con unas características similares. Además tenemos el baño que da servicio a ambas habitaciones. Amigas, amigos, hemos llegado al final de un capítulo más de Trasmuro. Espero que lo hayan gozado tanto como yo. Quisiera aprovechar este momento para agradecer a Entorno Capital, a Javier Pú Studio y a Folks por estas pieles. También dar las gracias a todos ustedes y recordarles de dejarnos sus likes, sus comentarios y sobre todo suscribirse y activar las notificaciones. Nos ayudan muchísimo. Espero que lo hayan gozado y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.